El ordenamiento territorial nos hace falta en todos los lugares en donde existamos como seres humanos. Somos una sociedad y la sociedad es el que necesita un ordenamiento territorial. El tema es que no lo tenemos que pautar como que fuera la iniciativa de una persona. Objetivamente lo que se está intentando desde la facultad es que la iniciativa sea de cada sociedad para que ese ordenamiento territorial perdure en el tiempo. Poder planificar el territorio a partir de comunes y municipios, que son quienes toman la decisión en definitiva, poder decidir cuál es la parte que se va a destinar a lo rural, cuál es la parte que se va a destinar a lo urbano, y es en realidad el inicio de todo, ¿no? Tenemos una convicción desde que estamos, pudiendo participar de la gestión a nivel provincial de que el ordenamiento territorial es absolutamente necesario porque es un mecanismo para dar pautas de previsibilidad no solo al sector estatal sino al sector privado para ver en el territorio hacia dónde van los procesos de ocupación del suelo. Así que es una lucha que lleva tiempo, son transformaciones en la forma en que pensamos, en que vemos el territorio, el lugar donde vivimos, y lo creemos absolutamente necesario para poder ordenar y hacer compatible las diferentes actividades que tenemos desde el punto de vista productivo, cultural, recreativo, urbanístico, todos los aspectos de las actividades que desarrolla el hombre. Es una necesidad que se fue imponiendo lentamente, pero sin pausa. Las comunidades empiezan a pensar que es necesario ordenar el territorio en el término real del ordenamiento, en el término de gestionar el territorio, no esto de una cuestión imperativa respecto a qué hay que hacer en cada lugar y que, por ejemplo, el decisor de turno tiene que decir qué es lo que hay que hacer en tal o cual localidad, en cual pueblo, en la franja periurbano. Es decir, una cuestión que tiene que ver con gestionar todo el territorio componiendo todas las fuerzas motrices de una localidad. Las infraestructuras, las producciones, aquello que tiene que ver con el manejo del arbolado público, aquello que tiene que ver con, por ejemplo, la disposición de residuos sólidos urbanos. Es decir, una mirada integral, y las comunidades están pidiendo que distintos grupos de trabajo de organizaciones académicas o tecnológicas participen de estos procesos. Desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, un equipo de profesionales planifica y organiza el territorio de las localidades cercanas que lo solicitaron. Nuestro equipo es un equipo importante, pero reducido. Con esto quiero decir que no es una función estrictamente natural. La nuestra es formar recursos humanos y trabajar en aspectos tecnológicos en el territorio, y cuando nos solicitan una intervención de esta naturaleza, tratamos de aportar lo que podemos en función de, insisto, los recursos que disponemos, y lo ajustamos a la escala de trabajo. La idea es que trabajar en algunos tópicos, por ejemplo, hace poquito terminamos un trabajo de índices de criticidad y vulnerabilidad ambiental para una localidad de Córdoba, Montevideo, que tiene que ver con una propuesta del manejo del periurbano. Hay localidades que plantean propuestas de trabajo relacionado con el periurbano, otro con la gran localidad. Esto implica la parte urbana y la parte rural. Es decir, tratamos de ajustarnos en la medida que podemos, insisto, por nuestros recursos, a las demandas de escala y de oportunidad. En función de eso, arbitramos una serie de pasos. Como decía recién, tiene que ver con un diagnóstico espacial, conocer qué hay, cuánto hay de lo que hay, cómo está y dónde está. En función de eso, instrumentamos después una propuesta que tiene que ver con uno de los tópicos del ordenamiento territorial o con la mayoría de los que puedan abordarse. Y en función de eso planteamos una serie de acciones, siempre con la participación de la sector o parte política de turno, y obviamente incluida necesariamente la comunidad. Y la idea es trabajar a la escala de municipios o de localidades como comunas, ¿no? A través de esas estructuras aparecen las solicitudes, y en virtud de los que nos solicitan o del tópico que pretenden desarrollar, nosotros intervenimos. A veces hablamos del ordenamiento territorial como algo global, y tal vez en alguno de los puntos participamos en una faja de eso, ¿no? Decía recién la criticidad ambiental del periurbano, con esto tan conflictivo y controversial que hoy nos ocurre en la región, ¿no? Esto de qué pasa con los periurbanos.
y en ese sentido tratamos de intervenir a demanda. El ordenamiento territorial no termina nunca. El ordenamiento territorial uno puede decir acabo de ordenar el territorio. Es un proceso continuo que fluye, permanente, porque el concepto es que el ordenamiento territorial fija una transformación de territorio, pero luego ese territorio muta, se desequilibra, hay que volver a ordenarlo y bueno, es un proceso permanente. Desde el Ente de Coordinación Metropolitana, la arquitecta Agustina González Cid detalla la estructura técnica utilizada para asistir a los municipios y las comunas de las que son miembros. Muchas veces estas localidades nunca tuvieron un plan urbano, entonces por primera vez, gracias a un financiamiento BID y de la provincia, el gobierno de la provincia de Santa Fe, se está haciendo estos planes urbanos, se piensan cuáles son las problemáticas y después de hacer el diagnóstico se empiezan a realizar las propuestas, cómo se van a desarrollar los distintos usos del suelo, dónde se propone el crecimiento de la planta urbana, dónde se propone que los lugares funcionen como espacios de reserva, dónde va a funcionar el periurbano. Entonces a partir de eso se realizó un plan que es como una estrategia general para que la ciudad se desarrolle en los próximos 20 años. Obviamente los planes después tienen modificaciones, pero ya fue un trabajo que se discutió en talleres participativos con las localidades. Muchas de las instituciones formaron parte de estas discusiones, también bueno, las comunas y los presidentes comunales. O sea que ya es un trabajo que viene muy discutido y en un principio hay un gran acuerdo acerca de los mismos. Nosotros tenemos que plantearnos la sociedad o cualquier pueblo como si fuera una familia. En toda familia, si no estamos un poco ordenados, es lógico que vamos a superponer esfuerzos, dilapidar dinero, o sea, toda una serie de cosas que hace a nuestra vida en sociedad que si tuviéramos ese ordenamiento, que de hecho en una familia lo tienen, si hay ese ordenamiento esas cosas se solucionan. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Básicamente que como esto, o sea, integra parte del Estado, entonces es lógico que los recursos que se utilicen también sean realizados de forma consciente y coherente. Nuevamente en Tiempo de Campo. Continuamos con el ordenamiento territorial. Nos abocamos ahora a los equipos adecuados para organizar su desarrollo. La Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario ha dictado recientemente un curso sobre las herramientas geomáticas necesarias para planificar el espacio periurbano. Está abordando acá es un curso de herramientas geomáticas para el ordenamiento territorial del periurbano. Si tomamos las palabras fuertes, las palabras clave es herramientas geomáticas, periurbano y ordenamiento territorial. Básicamente estamos hablando de ordenamiento territorial como una apertura de conceptos, obviamente situado en el periurbano como un sector conflictivo en el territorio y las herramientas que aportan al mejor conocimiento de ese periurbano en función de un futuro ordenamiento territorial y obviamente no solamente para describirlo, sino para interpretar cómo funciona. Estamos ofreciendo un curso que se denomina herramientas geomáticas para el ordenamiento territorial de los espacios periurbanos. Es para ingenieros agrónomos, pero también para otras profesiones vinculadas, ingenieros ambientales y también para público en general, aunque digamos tiene el objetivo de intentar fortalecer o aportar elementos a funcionarios de municipios y comunas, ¿no? Aportar herramientas para que justamente los tomadores de decisión vayan incorporando herramientas analíticas para poder no solamente intentar llevar los conceptos, los aspectos conceptuales del buen manejo territorial justamente al campo o a la comunidad, sino además poder tener herramientas para medir, evaluar y justamente construir indicadores de estado de desempeño para ir monitoreando el proceso de ordenamiento territorial y de monitoreo ambiental, por ejemplo. Tiene todo ese objetivo el curso que estamos desarrollando. Por su parte, la Estación Experimental Agropecuaria INTA Oliveros llevó a cabo una jornada sobre bordos forestales, herramienta indispensable para proteger a la población y los cultivos. Compartimos la primera parte de nuestra cobertura. Hemos visto en los últimos 10 o 15 años una expansión del área urbana por sobre la rural que no siempre estuvo planificada. Incluso
hemos visto en muchos lugares que el área urbana ha ocupado espacios de productividad que realmente son de muy baja productividad, pero que han traído unas cuestiones en lo urbano muy importantes. Y creemos que este tema de poder trabajar el ordenamiento territorial es fundamental. Por eso en esta jornada está participando la gente del ECOM, que es el ente de coordinación del área metropolitana de Rosario, y está participando también la gente de ambiente con el CIOT, que trabaja en ordenamiento territorial. Ese nos parece que es el inicio de empezar esta discusión, ¿no? Sabemos que el sistema o el modelo productivo actual está puesto en discusión. Sabemos que está basado en el uso de insumos. Lo que pretendemos con estas acciones que llevamos adelante desde INTA es poder hacer una producción más racional, utilizar insumos cuando son necesarios y tratar de lograr experiencias a partir de cosas que vamos haciendo en el área periurbana, donde no se aplican fitosanitarios, poder llevar eso a la producción masiva, digamos. Para el periurbano en particular se tiene en cuenta 4 aspectos. Primero, la proximidad a las áreas urbanas. Después se tiene en cuenta las afectaciones hídricas, las zonas que son inundables. Después se tiene en cuenta también las zonas productivas para rescatar el valor productivo de la zona, que muchas de las quintas se fueron perdiendo en la zona y la queremos preservar. Y después, por último, las zonas que quedan como que falta un completamiento para que el periurbano logre una continuidad, también se tienen en cuenta para su planeamiento.